No, adelante, una No, no, pregunta. términos como grooming, ¿no? Un delito perseguido y castigado es uno de los ¿Sabes qué es el apartes, grooming? el sharenting Sí, o el cyberbullying. O el sea, grooming es una cosa, lamentablemente, es terrible, pero sucede. Nosotros hemos hecho contactos con autoridades policiales y lamentablemente está presente muy, muy activamente. El grooming no es otro sino ese pedófilo que se disfraza de niño, que obtiene la relación de confianza, que obtiene que obtiene a continuación le empieza a pedir cosas una vez que ha logrado la confianza del otro niño, que sencillamente es indefenso. Pues bueno, le empieza a pedir contenido, por ejemplo, y que termina en las redes y en algo que se llama la sextorsión. sí. Es decir, los padres posteriormente son extorsionados con el contenido o con el tipo de información que ellos han podido lograr. Sencillamente, eso es el grooming. Y lamentablemente las policías de todo el mundo, en este caso la venezolana, pero las policías de todo el mundo lo tienen como un delito que persiguen, porque el paso siguiente a ese es la pedofilia y ya sabemos lo que eso supone. Así es, sobre todo tomando en consideración, Eduardo, que hay una red oscura paralela a el Internet que conocemos todos y que mucha gente incluso no lo sabe. Y yo me imagino que debe ser muy difícil entrar, pero es posible porque con la inteligencia de los niños hoy en día, que parece que nacieran con un chip especial que les da esas condiciones especiales también para Es que ellos son lo que se poder llaman ingresar en los distintos... nativos digitales, ¿no? Así Son es. nativos Nativos, digitales. Se nosotros- necesita la supervisión continua de los padres, pero a veces es casi que imposible salvarlo. Sí, y aquí mira, tú manifiestas en el esos internet hay peligros, ¿no? capas, ¿verdad? Y ellos siempre lo documentan como con ese bloque de hielo que llega hasta abajo y no sé qué. La capa que nosotros vemos usualmente es la que se puede ver, la de las redes sociales, ese tipo de cosas. Después de ahí hacia abajo hay una cosa que se llama el internet oscuro, que eso no es malo, cuidado, porque ahí están, por ejemplo, los bancos. Las transacciones bancarias e incluso lo más abajo están eso que llaman las Islas Marianas, que son esos contenidos que documentan las organizaciones de inteligencia, el FBI, qué sé yo. Todo eso es Internet profundo. Sin embargo, hay una parte muy chiquitita, que creo que es menos del 3%, que es lo que llaman el Internet Dark Internet, o Internet oscuro. Esa es la zona en la que lamentablemente se producen todo el tipo de acciones al margen de la ley. Ahí se compran artículos robados, ahí hay temas de drogadicción, los temas de pedofilia, incluso hasta de pederastria. Estamos hablando de ventas de órganos. Eso, por supuesto, entrar allí es muy difícil porque se necesita una cosa que se llama un TOR, que es TOR por eso de cebolla, de onion root, ¿verdad? Sin embargo, eso es difícil posiblemente para mí, pero no es difícil para un muchacho, que son nativos, como tú decías hace un minuto, Sí. son nativos digitales. Sí. Entonces, ¿cómo se sale de eso? Bueno, por supuesto castigando, tratando de encontrar ahí, pero es muy difícil porque además las transacciones ahí se hacen en cibermonedas y cosas así. Increíble. Sí, es otro mundo. Pero, ¿cómo se sale de eso? Se sale con educación. Así es. Y eso se llama educación mediática. El Parlamento Europeo lo llamó educomunicación, educación mediática, alfabetización mediática. Cualquiera que sea el nombre que haga, que sirva para que los niños metan eso dentro de los colegios, para que se metan dentro de los colegios, para que así como se enseña castellano y matemática, Ajá. se enseñe a los jóvenes sencillamente a tener las prevenciones adecuadas para que puedan compartir los contenidos, Sí. para que puedan usarlo a su favor y nunca en contra. Ciertamente, Eduardo, tenemos que hacer la pausa de esta hora, son las 11:45 de la mañana, pero seguiremos conversando contigo luego de escuchar buena música y hacer publicidad. En todo caso, recordarles que estamos en vivo y directo desde la UCAP en la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Yo quería dejarle una pregunta antes de hacer la pausa. ¿Esto está ocurriendo solamente en Venezuela o es un fenómeno mundial? Bueno, al regreso de la pausa seguimos abordando este tema con Eduardo Caballero a propósito del lanzamiento de su libro Alfabetización Mediática aquí en la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos. De lo cotidiano a lo extraordinario. Agenda Éxitos. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito Éxitos. Impacto de los mensajes audiovisuales en la juventud, alfabetización mediática. Es el tema que estamos tocando hoy con el autor de este libro, se llama así Alfabetización Mediática, Eduardo Caballero Ardila, a propósito de esta transmisión especial que hacemos desde la Universidad Católica Andrés Bello por la celebración aquí durante toda esta semana de la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Dejamos, Eduardo, un tema pendiente, una interrogante pendiente antes de hacer la pausa. Esto que está ocurriendo con el ciberacoso, el cyberbullying, el grooming, todos estos delitos, toda esta parte oscura, fea, incómoda de las redes sociales y de todo lo que es el mundo del Internet, ¿ocurre solamente en Venezuela o en nuestros países de América Latina o es un fenómeno mundial? Y de alguna manera, ¿cómo se está atacando también en otros sitios para pues buscar algunos modelos que a lo mejor han sido exitosos en otras partes y poderlo aplicar en nuestro país? Sí, no, por supuesto que no es un fenómeno venezolano, es un fenómeno de todo el mundo. Okay. Tiene que ver con la con la penetración básicamente sobre todo de los mensajes digitales, ¿no? Y eso definitivamente es un fenómeno a nivel mundial. Y tiene que ver sobre todo también con los cambios de conductas, de hábitos, de valores de la población joven. O sea, entendemos que un muchacho ahora tiene unas características distintas que, por ejemplo, son no lineales, son multitareas, son multiformato, tienen un poder atencional mucho más corto. Un muchachito en promedio, por ejemplo, cuando ahorita estamos en la Universidad Católica Andrés Bello, estamos en una institución educativa y los docentes tienen que entender que los poderes atencionales de la juventud son súper cortos. Entonces, esas características conductuales de una u otra manera hacen que el consumo sea cada vez mayor. Mira, yo le digo a todas las personas que nos puedan estar escuchando, cuando se vayan a dormir el día de hoy, prendan su teléfono, averigüen cuánto tiempo, que el teléfono lo permite, es bastante fácil, averigüen cuánto tiempo de una otra manera estuvieron al consumo de teléfono y se van a sorprender. Sí. Y en el caso de los niños todavía más, son 9, 10, 11, 12 horas, que es cuando ya empiezan a caer incluso en temas de adicciones. Entonces, es un fenómeno que tiene que ver con todo el mundo. O sea, por supuesto que nosotros hemos tratado de tropicalizarlo, hemos tratado de entenderlo, pero la mayor parte de las referencias que están en alfabetización mediática, en este libro, son referencias de estudios que hay en todo el mundo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque a veces tenemos poca información y poca data, lo sabemos en nuestro país, pero bueno, el que tengamos poca data aquí no significa que está en otros lados. Hay toneladas de estudios que se han hecho alrededor del tema y que están incorporados acá. Bueno, sobre todo por la conciencia individual, Eduardo, de que estamos criando, formando a los ciudadanos que en todo caso van a ser el futuro del país y el futuro del planeta entero. Y hay una parte muy interesante en tu libro que habla del efecto de los mensajes violentos, por ejemplo, en los jóvenes. Háblanos un poco de esa parte del libro. Mira, para saber exactamente en qué se está contribuyendo, bueno, con todos estos, no sé, con todas estas cosas terribles que se pueden ver a través de la red, incluso la responsabilidad y la responsabilidad de los medios de comunicación, ¿no? También. Mira, partamos primero de la premisa de que hay contenidos que son eso que se llama un tiro al piso para atraer audiencia. Y esos contenidos generalmente siempre van relacionados al sexo y la violencia. Eso no es nuevo, cuidado. O sea, sobre esto hay documentaciones desde el profesor Pascuali hace 1000 años, el profesor Bisbal. O sea, el sexo y la violencia son ingredientes a los que siempre se apela. Por supuesto, se puede apelar con ciertos límites, como han hecho eventualmente los canales de televisión, o qué sé yo, porque bueno, no hay película que de una otra manera no tenga una pelea, o qué sé yo, o algún tipo. Pero más allá que eso, el tema es que cuando se pasa alguna frontera comienzan los problemas. Hay dos estudios importantes.
La Asociación Americana de Radioyentes dice que cuando un niño ha cumplido 8 años de edad, ya ha visto 15.000 homicidios. 15.000 homicidios. Claro, por supuesto, esos homicidios muchas veces lo ve en un videojuego, otras veces los consigue sencillamente en un jueguito, en una película infantil, incluso, ¿por qué no? Y en algunos casos, pues bueno, lamentablemente ahora, sobre todo con el acceso a redes de primera línea, en temas como puede ser la guerra, qué sé yo, las que existen en este momento, pues bueno, sí. Entonces, eso por un lado. La Asociación Española de Radio Oyente y Radio Escucha tiene otro estudio que dice que se ven diariamente 70 homicidios, 6 suicidios, no me acuerdo, torturas incluso. Es decir, el contenido violento es un contenido que nunca nos vamos a dormir sin haber visto por lo menos 2 o 3 muertitos durante el día. Bueno, la diferencia es que lo habremos visto en redes o lo habremos visto, qué sé yo, jugando, pero entonces se produce algo que se llama la desensibilización emocional. Es decir, los jóvenes básicamente se acostumbran a una cosa como esa, ya empiezan a entender eso como algo normal en la conducta, y es allí donde definitivamente es el caldo de cultivo para permitirle, para entrar y que hagan otro tipo de cosas. Claro. De verdad que la violencia es algo que sencillamente está a la orden del día. Reitero que todo esto pasa por educación mediática, todo esto pasa por... Ahora, claro, escuchándote hablar, yo pensaba, bueno, pero es que esto es así como cuando un niño tiene piojos. No hago nada con que yo le quite los piojos a mi hijo si todo el salón no le quita los piojos al niño. O sea, esto tiene que ser una cosa como mucho más masiva y mucho más colectiva, la lucha contra esto, porque evidentemente son niños o muchachos que están metidos en una sociedad donde todo el mundo está. Entonces, o te montas en esa ola o te quedas afuera, pero te quedas aparte. Entonces, si no una acción como mucho más colectiva, pareciera que es como inútil, es luchar. Vas a terminar luchando contra tu hijo, porque entonces tu hijo se te va a poner en contra, porque cómo es posible que yo no pueda jugar esos videojuegos, cómo es posible que por entonces no tengo tema de conversación con mis amigos, me sacan del grupo donde pertenezco. O sea, hay un conflicto ahí que se le presenta a un muchacho de 13, 14, 15 años que lo que quiere es formar parte de una comunidad distinta a la familia. ¿Sabes qué? Tú has dado un tema que es importantísimo. O sea, todo país tiene que desarrollar una política pública alrededor de la comunicación. Vengo diciendo que definitivamente, así como se enseña castellano y matemáticas en los colegios, tiene que introducirse la educación mediática, porque eso no era necesario hace algunos años. Ahora lo es. Claro. O sea, entonces los niños tienen que ser formados para protegerse adecuadamente. Ese es el, digamos, el champú de todo el salón que tú hacías referencia, ¿verdad? Sin embargo, por supuesto... Qué prosaico yo comparando esto con unos piojos, ¿ah? ¡Qué barbaridad! Pero se entendió perfectamente. ¿Verdad? Sí, me quedó claro, ok. Claro, pero cuidado, que eso no significa que nosotros cada uno en nuestro hogar no tengamos, por un lado, políticas de uso. Claro. Porque yo siempre pregunto por qué Carrizo a un niñito le tienen que dar un teléfono digital cuando es apenas un imberbe que sencillamente no tiene la mayor, o sea, está en esa primera edad temprana que llamaba Piaget, ¿verdad? Ahí sencillamente a lo mejor necesita comunicarse, pero no necesariamente necesita tener acceso a cualquier tipo de contenido. Eso es como darle una pistola a uno, o sea, claro. Eso ahí tienes que atacar al papá, sí, o ya a la mamá que le da ese teléfono para que luego, me deje tranquilo un rato, toma el teléfono y entretente tú porque yo estoy haciendo otras cosas. Chupetas digitales. Exactamente. Pero luego entonces está el tema de la conversación, de la formación a través de la relación sana que podemos tener con nuestros niños. Y por supuesto, más allá, decía, por supuesto, mira, existen aplicaciones de control parental, por ejemplo. Sí. O sea, hay que usarlas, hay que saber que eso existe. Todo eso de una u otra manera está documentado en el libro para darle las herramientas a los padres, porque, reitero, la política pública es necesaria. Sí. Y en algún momento dentro de nuestro país, las autoridades que generan políticas públicas van a tener que apoyar esto, porque esto es un tema que además ni siquiera tiene color político. Esto es la protección de nuestros niños, es la protección de nuestros niños frente a unos contenidos que además ni siquiera son generados en Venezuela, son generados en cualquier parte del mundo. Sí, no, y que también la política pública, pero eso no va a ser suficiente nunca. O sea, por más política pública para que los niños se cepillen los dientes, si no es la mamá y el papá que le dice todos los días que puede comer, Andy, cepíllate los dientes, eso no va a pasar. Cambiamos el champú por el cepillo. ¿Verdad? Bueno, estamos cambiando. Es parte de nuestro oficio. Es una cosa de la padres. higiene, pues. Sí, señor. No, así es. Eduardo, importante recordarle a quienes nos están escuchando hasta ahora que este libro vía online es absolutamente gratis. ¿Cómo hacemos para...? Mira, la Fundación Empresas Polar ha hecho un esfuerzo importante
importantísimo alrededor de esta y muchas publicaciones, por supuesto que sabemos que su foco es la educación y este libro está absolutamente gratis para descargarlo en Bibliofep. Sencillamente métanse en Fundación Empresas Polar, busquen Bibliofep y allí el libro está totalmente gratis. Tanto la Universidad Católica, en este caso AB Ediciones, como Fundación Empresas Polar han hecho el esfuerzo estuvo centrado en tratar de que esto llegue al lugar más recóndito del país, al colegio más señor. chiquito, al menos favorecido, porque sencillamente son conocimientos que todo venezolano Sí, debe tener, así como hay otro tipo de conocimientos, pues bueno, hay que tener los conocimientos básicos para protegernos de los mensajes que nuestros niñitos están consumiendo. Y como son mensajes que sirven para todo el mundo, como hay tanto venezolano en cualquier lugar del planeta, Claro. pues entonces están escuchando y ya saben que de esa manera lo pueden adquirir. Bibliofep, así como Biblio, como libro, y FEP es Fundación Empresas Polar. Sí, Bibliofep, F-E-P. Sí, Bibliofep, se y ahí mete- además hay contenidos de historia, de lengua, de sociales, de historia, bueno, de una cantidad Ese de... catálogo es infinito, de- ¿verdad? de- Que es muy bueno. de opciones y de posibilidades. Gracias, Eduardo. Qué honor, qué gusto. No, el Nosotros gusto es nuestro. encantados, un Nosotros gran encantados. tema. Aquí, mira, hablamos de cepillarse los dientes, de piojo y de los problemas informáticos. ¿Tú has visto? Gracias, Eduardo Caballero Ardila, el presidente del grupo Mediax y gerente de medio, contador público, bueno, es el autor de este libro, Alfabetización Mediática. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos, hoy transmitiendo desde la Universidad Católica Andrés Bello, a propósito de la feria del oeste de Caracas, la feria Sí, del libro señor. del oeste de Va a estar Caracas. con nosotros Marcelino Bisbal y va a estar también Sergio Davar. Bueno, pues nada, conversando de temas muy interesantes. Estamos seguros que lo van a disfrutar muchísimo. Ya volvemos.